Vamos a hablar rápidamente así de los principios físicos. Tendríamos que mencionar de todas maneras al físico alemán Wilhelm Conrad Röntgen, quien descubrió los rayos X en 1895 y la primera radiografía que se realizó fue la de su esposa, ¿no? Aquí está el anillo. Luego tenemos que él tuvo que experimentar muchas vivencias con la radiación y como no supo cómo llamar a estos rayos que salían, le llamó rayos X, porque no sabía qué nombre ponerle. Entonces, para que se produzca para poder tener la producción de rayos X necesitamos un tubo al vacío. Ese tubo de rayos es un tubo de rayos catódico o tubo de Crookes, que fue creado por William Crookes en 1875 y ese es un tubo al vacío. Un poco de cultura en cuanto a la historia, en cuanto a radiología. En 1896 se realizó la primera aplicación médica de los rayos X en el diagnóstico. La Sociedad de Radiología Norteamericana, que tiene el RESNA, fue creada en 1900. El tubo de rayos X de filamento caliente en 1913. Luego, importantísimo acá el descubrimiento del contraste, ¿no? El contraste es importante porque así permite que nosotros podamos realizar tomografías con contraste, por ejemplo, para procesos neoplásicos, ¿no? Que es importante colocar contraste en esos estudios, si no, no podríamos saber, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí, importante de toda esta diapositiva, Gottfried Hochschild, ¿no? Que inventa la tomografía y que la tomografía es un estudio de densidades y que estas densidades se miden en unidades Hochschild, justamente por el creador, ¿no? Luego tenemos luego tenemos acá, en 1977, se producen las primeras imágenes de resonancia magnética en el Perú. Vamos a tener a Constantino Carvalho, que tomó las primeras radiografías en nuestra historia, que correspondieron a la mano derecha del presidente Nicolás de Piérola y de Ricardo Palma. Tenemos aquí y cuidar los rayos X. Entonces, estos rayos X tienen algunas propiedades. Primero, que van a atravesar la materia, definitivamente. El hecho de que no veamos la radiación no significa que no exista, sí existe. Entonces, son capaces de penetrar materiales que absorben o reflejan la luz visible y esto es por su longitud de onda extremadamente corta. Otra propiedad es que estimulan sustancias fluorescentes para que emitan una luz visible. Produce al igual que la luz, una imagen sobre una película fotográfica y que luego pasa un revelado. Eso era más que nada con las imágenes o los métodos convencionales, porque ahora ya tenemos los flat panel, ¿no? Antes, por ejemplo, para tomar una radiografía, el paciente se acostaba sobre una mesa de rayos y abajo se ponía como un cuadrado, que era el chasis, y adentro del chasis de ese cuadrado había una película, como una mica, ¿no? Una película fotográfica que luego, después de tomar la radiografía, se sacaba todo ese cuadrado, se llevaba a un cuarto oscuro, se sacaba en total oscuridad, se sacaba esa película y se introducía una máquina que tenía muchos ácidos y tenía una serie de rodillos. Entonces, vamos a ver que esto lleva un tiempo de procesamiento, ¿no? Pero ahora ya todo eso ya no existe. Ahora ya son los flat panel, que es ese cuadrado que yo les digo, que es el chasis, pero que eso es como una laptop, como una computadora. Entonces se toma la radiografía y automáticamente esa imagen pasa al PACS, ¿no? Pasa al PACS. Entonces, vamos a ver de que también los rayos X van a generar cambios biológicos en el ADN, eso también es importante y ioniza gases y el medio por el que pasa. Vamos a ver entonces acá la longitud de onda, ¿no? La longitud de onda de esos rayos X que va a tener un campo eléctrico y un campo magnético. Miren, la longitud de onda de los rayos X va a estar a ese nivel, pasando la longitud de onda de los rayos gamma, ¿no? Tenemos también las radiaciones de la luz solar, del calor, de los hornos microondas y las ondas de radio. Esas ondas obviamente son mucho más grandes, ¿no? La longitud, en cambio, los rayos X tienen una longitud de onda más corta, más estrecha. Entonces, cada radiación tiene una longitud de onda característica, o de onda larga o de onda corta. Y todas las ondas electromagnéticas poseen energía, longitud de onda y frecuencia. Más o menos en la frecuencia, aquí encontramos los rayos X.
aquí, a este nivel, ¿no? Casi cerca a los rayos gamma. Vamos a ver que tiene una, más o menos una longitud de onda con una frecuencia de 10 a la menos 10. Miren cómo son cortitas el acercamiento de las crestas de las ondas, ¿no? Y las gamas todavía son un poco más cortitas. Entonces, la atenuación de la radiación, ¿qué materiales van a impedir que los rayos X penetren la materia? Porque hemos dicho que una propiedad es que penetran la materia. Entonces, por ejemplo, acá tenemos los rayos X, el papel lo traspasan, el tejido, el cuerpo humano lo traspasan, el acero también, pero el plomo no y tampoco la cera. Entonces, es por eso que en el servicio de imagenología, en las paredes, el techo, el techo no, las paredes y las puertas son plomadas, ¿no? Tienen una cubierta de plomo, ¿no? Para poder evitar que pase la radiación hacia afuera, donde van a haber otros pacientes que no están realizándose ningún estudio. El origen ¿cómo se originan estos rayos X? Se originan cuando los electrones inciden con muy alta velocidad sobre la materia y son frenados repentinamente. La diferente longitud de onda determina la calidad y la dureza de los rayos X. Entonces, acá tenemos un tubo de Crookes o un tubo al vacío, donde vamos a ver un cátodo que va a ser un filamento de tungsteno, el cual se va a calentar cuando nosotros enchufemos este tubo con la corriente eléctrica. Los electrones se van a calentar, van a salir al estímulo de la corriente, van a salir y van a chocar con esta placa metálica, ¿no? Al chocar aquí hacia el ánodo, va a liberar una energía este electrón. Esa energía, el 1% de toda esa energía es lo que se va a usar para la radiación. Entonces, esa energía que es liberada de los electrones cuando son frenados eh, de un momento a otro va a ser utilizado para la radiación. Entonces tenemos acá una vez más el cátodo, el ánodo, el electrón sale disparado, es detenido, elimina energía y el 1% de esa energía produce los rayos X. Ahí viene el disparo y aquí está el chasis. Entonces, los rayos X van a pasar por un colimador. Un colimador, ese es todo el aparataje que va a cubrir el tubo de Cruz y va a cubrir la producción de rayos X. Aquí tenemos unas láminas de plomo que van a impedir que la radiación salga por toda esta área, ¿no? Tiene que salir lo mínimo necesario. Por ejemplo, en este caso, la radiografía es de abdomen, entonces no va a salir la radiación desde la cabeza hasta el muslo, solamente va a salir lo que es para el abdomen, y así sucesivamente dependiendo qué parte queremos ver. Entonces, esta radiación se desplaza a través del aire al paciente y luego a una parrilla. Finalmente llega al chasis donde se encuentra la película o la sustancia que va a digitalizar la imagen. Entonces, en radiología vamos a ver que es un abanico de blancos y negros y vamos a ver 5 densidades básicas. Esas densidades van a ser el aire, la grasa, el agua, el hueso y la densidad metálica. Entonces, acá tenemos una curva nosotros de la penetración y la absorción de rayos X, yéndonos con curvas inversamente proporcionales, ¿no? De mayor a menor, ¿no? Mayor penetración el aire, luego la grasa, luego el agua, luego el calcio y luego el metal y menor absorción, el aire, la grasa, el agua, el calcio y el metal va a tener la mayor absorción. Entonces, la menor penetración de rayos X va a ser el metal y la mayor absorción el metal. Entonces, estas son las densidades básicas y este es el cuadrito de las curvas inversamente proporcionales. Dos palabras también que se usan mucho en radiología, que son las que normalmente usamos, ¿no? Que es radiolúcido, radiopaco. Radiolúcido es que es totalmente negro, oscuro, y radiopaco que es blanco. En este caso, por ejemplo, el aire es radiolúcido, la grasa también es radiolúcida, el agua también, y el hueso es radiopaco, ¿no? Entonces, más o menos así. Factores que van a afectar la calidad de la imagen, el espesor, claro, es más fácil que obtener una mejor imagen cuando un paciente es delgado que cuando un paciente es obeso. El movimiento, es más fácil tomar una radiografía y te va a salir una mejor imagen cuando no se mueve el paciente, igual que como una foto, ¿no? Que cuando la persona se mueve, la foto va a salir movida, es tal cual. La dispersión, los rayos X tienen hay una radiación dispersa y una radiación útil. La radiación útil es la que sirve para tomar la imagen, por ejemplo acá, este es el rayo útil y la radiación dispersa, a pesar de que se ha colimado o se ha limitado la radiación, hay una radiación dispersa en menor proporción, ¿no?
Luego tenemos la magnificación, que tiene mucho que ver con la distancia del foco hacia la luz. Por ejemplo, si ustedes tienen una vela y ponen su mano cerca de la vela, en la sombra va a salir más grande. Entonces, si el objeto está más cerca del foco, va a salir más grande el tamaño. Y la distorsión, cuando hay algunas imágenes que se superponen y que distorsionan la imagen, ¿no? Ya lo vamos a ver acá, por ejemplo. Esta es una radiografía de tórax. Esta radiografía de tórax, vamos a ver que es un estudio en 2D, es el estudio más sencillo dentro de la radiología, es el estudio que tiene la menor cantidad de radiación posible. Entonces, esta es una radiografía de tórax donde vamos a ver el parénquima pulmonar, que son los dos pulmones, vamos a ver el corazón, vamos a ver el mediastino, vamos a ver estructuras óseas, vamos a ver grasa, vamos a ver músculo, o sea, todo se superpone. Es un estudio en 2D donde todo se va a superponer. Entonces, vamos a ver que van a haber algunas maniobras para hacer que no se superpongan tantas imágenes. Luego tenemos la ecografía. En el caso de la ecografía, nosotros vemos que la ecografía la realiza acá en Perú, la realiza el médico radiólogo, ¿no? El médico radiólogo es el que realiza las ecografías. Y en otros países las hace, hasta en Lima ya se ha visto que las hacen este, las hacen los tecnólogos médicos, ¿no? Pero claro, son pues ecógrafos que se van grabando imágenes y que cuando de repente tengan alguna duda le pasan la voz al radiólogo, ¿no? Entonces, en un ecógrafo, esta es la pantalla, la botonería y esos son los transductores. El traductor volumétrico, que es para hacer los 3D, sobre todo en pacientes, los ginecólogos lo usan mucho para la carita del bebé. El convexo, que es para hacer ecografía renal, vesical, prostática, abdominal. Y tenemos la ecografía, el traductor plano, que sirve para hacer partes blandas, ¿no? Por ejemplo, riñón, mama, tiroides, testículos, muñeca, músculo esquelético, ¿no? Codo, rodilla. Y también tenemos el traductor sectorial, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver nosotros las definiciones. El ultrasonido es un sonido no audible por el oído humano y es lo que vamos a usar nosotros en ecografía. El sonido es una onda mecánica que se propaga en forma longitudinal a través de un medio, puede ser, en este caso, va a atravesar el tejido. Y la ecografía es un medio diagnóstico que va a utilizar los ecos reflejados por las estructuras corporales gracias a la acción de impulsos de pulso de ondas ultrasónicas. O sea, ¿qué quiere decir? Bueno, antes de eso, decirles que en estos traductores, aquí, en estos traductores, hay unos cristales de cuarzo. Estos cristales de cuarzo van a vibrar con el impulso eléctrico y van a producir ondas de ultrasonido. Estas ondas de ultrasonido son las que van a llegar hacia las diferentes estructuras del cuerpo y luego van a regresar al traductor. Entonces, eso es el efecto piezoeléctrico y luego se van a convertir en una imagen. Entonces, miren, el traductor utiliza cristales con propiedades piezoeléctricas que convierten la energía eléctrica en mecánica y viceversa. Entonces, hay un impulso eléctrico porque el fógrafo está conectado a la luz, llega al transductor, producen el efecto piezoeléctrico, comienzan a vibrar los cristales de cuarzo, producen ultrasonido. Estos ondas de ultrasonido llegan al hígado, al riñón y luego son reflejadas nuevamente y llegan de nuevo al transductor y por una señal eléctrica se convierten en una imagen en la pantalla. Entonces, algunos términos que necesitamos saber en ecografía es, por ejemplo, la impedancia. ¿Qué es la impedancia? La impedancia es la resistencia que pone un tejido a ser atravesado por un haz de ultrasonido. También tenemos la interfase, que es la aposición de dos tejidos con diferente impedancia acústica. La absorción, que es la pérdida de energía mecánica del ultrasonido que ocurre por fricción con el tejido que atraviesa. Entonces, acá tenemos una vez más un monitor, tenemos la botonería, el transductor y el paciente, ¿no? Acuérdense que para ecografía, dependiendo del tipo de ecografía, va a ser la preparación del paciente. Entonces, en ecografía abdominal, el paciente tiene que estar en ayunas. En ecografía para ver la vejiga, tiene que estar con la vejiga llena, haber tomado agua, más o menos 1,5 litros, haber caminado, esperar que la vejiga se llene. Dependiendo de la ecografía, es que va a ser la preparación del paciente. Y aquí tenemos una imagen clásica que es una vesícula que es una imagen
sacular anecogénica se llama, esa es la palabra, anecogénica, o sea, sin ecos, y luego va a tener acá una imagen hiperecogénica con una sombra acústica posterior, ¿no? Entonces, esta es una litiasis vesicular, este es un cálculo en la vesícula. Eso es lo que significa, un cálculo en la vesícula. Luego tenemos acá en ecografía, por ejemplo, dos riñones, ¿no? Dos riñones y que van a tener dilatación de la pelvis o de los grupos calicilares y de la pelvis renal y del uréter proximal. Los uréteres normalmente no se ven en ecografía, no se ven, pero ya los ves cuando están dilatados, como es este caso, ¿no? Esto ya es una hidroureteronefrosis y está producido por la presencia de un cálculo en el tercio proximal del uréter. Acá está el cálculo con la sombra acústica posterior. La ecografía también va a servir para poder decirme si es una lesión sólida o es una lesión de consistencia líquida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no es lo mismo decir que tienes un tumor renal al paciente a decirle que tiene un quiste renal. Un quiste renal es una lesión benigna que no va a haber mayor problema, que se podría malignizar de repente, pero no, pero ya un tumor renal es otra cosa, ¿no? Entonces es muy diferente una bolsita con agua a tener una lesión no totalmente sólida, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un riñoncito que tiene un tumor renal, es una lesión sólida, y acá tenemos un quiste renal, ¿no? Ese es un quiste renal que tiene contenido líquido, ¿no? Entonces es totalmente distinto. Eh, Vamos a ver ahora la tomografía. En la tomografía sí usa radiación. Los rayos X usan radiación. La ecografía no usa radiación. La tomografía sí usa radiación. La tomografía también es radiación y es más radiación todavía que los rayos X. Tenemos aquí el gantry, que así se llama. Acá tenemos los tubos de rayos. Tenemos acá la mesa, el inyector para colocar el contraste. Esa mesa sube y baja. Tenemos acá que consiste en una reconstrucción por medio de una computadora de un plan tomográfico de un objeto. La formación de la imagen se consigue por medio de medidas de absorción de rayos X hechas alrededor del objeto y la fidelidad y calidad depende mucho de la naturaleza de los rayos X, los detectores, el número, la velocidad, porque ahora pues hay ya tomógrafos de 128 cortes, los primeros pues imagínense eran de 6 cortes, luego de 16 cortes, ahora de 128 cortes, ¿no? Muchísimo más rápidos y la imagen sale mucho mejor. En los elementos básicos, este es el gantry. Aquí están cubriendo, el gantry va a cubrir a los rayos X que van a salir, los productores de rayos X, también los detectores de rayos X. Esta es la mesa y el tubo va a girar alrededor del paciente, ¿no? Entonces, como la tomografía es un estudio de densidades, porque eso es, acá vamos a ver una escala de densidades. Entonces, un ratito. Entonces, vamos a ver un estudio de densidades, ¿no? Por ejemplo, el agua de -20 a +20, el hueso más o menos de 800 a 1000 positivo, el aire, ojo, de -1000 a -800. Entonces, esas son las densidades. Y si ustedes se acuerdan, en las primeras diapositivas les dije que Hadfield había descubierto la tomografía. Entonces, por eso que las densidades que se miden en la tomografía se miden en unidades Hadfield. Vamos a ver aquí, por ejemplo, el hueso, el vaso, el páncreas, el riñón, el corazón. Cada uno va a tener una densidad definitiva, ¿no? De 40 a 50 en el corazón, hígado de 30 a 60, el páncreas de 20 a 40, el vaso de 30 a 60. O sea, son densidades de cada órgano. Y eso es la tomografía, es un estudio que se basa en densidades. Y estas son las ventanas. Las ventanas son un rango de densidades en las cuales se puede, evaluar alguna estructura determinada. Por ejemplo, esa es una tomografía de tórax y yo quiero ver las partes blandas. No quiero ver ni el hueso, ni el pulmón, ni el mediastino, ni el corazón. Quiero ver las partes blandas, porque de repente el paciente tiene un sarcoma, ¿no? Tiene un tumor a nivel de las partes blandas y quiero ver si no es un sarcoma. Entonces pongo ventana de partes blandas y estoy viendo en cortes axiales, porque la tomografía siempre se adquiere en cortes axiales. Vamos a ver aquí el corazón, la aorta descendente,
la vértebra, las estructuras óseas, y aquí están las partes blandas, ¿no? El tejido músculo, el tejido graso, y aquí la piel. De repente no quiero ver partes blandas, quiero ver pulmones. Entonces, mira, las partes blandas se opacifican y me muestra el pulmón, ¿no? Esto de acá, todo esto, y acá hay un nódulo inclusive, un nódulo pulmonar derecho. Ahora, no quiero ver pulmón ni partes blandas, quiero ver hueso. De repente es una paciente con CA de mama y quiero ver lesiones líticas o blásticas o metástasis óseas. Entonces, me opacifica todo y me muestra más el hueso, ¿no? Es lo que brilla más, lo más notable o notorio va a ser las estructuras óseas. Entonces, por ejemplo, un corte a ese nivel, casi a nivel de los ápices pulmonares, más o menos en tomografía, lo vamos a ver así. Esta es una tomografía de tórax con contraste, y que vamos a ver la aorta ascendente, la aorta descendente, el callado en la aorta, los bronquios, ¿no? Derecho izquierdo. Acá vamos a ver estructuras óseas, la vértebra, los músculos, y acá la grasita y la piel. De repente un corte a nivel de la base. Acá ya vamos a ver que a nivel de la base del tórax se va a hacer un corte, y entonces, ¿cómo lo podemos encontrar? Podemos ver así el hígado, el vaso, el estómago, la aorta descendente, el cuerpo vertebral, ¿no? Entonces, y aquí todavía parte un poco del espacio pleural. Entonces, estamos viendo cómo se corta a nivel de la base, este, la tomografía. También tenemos otros estudios, por ejemplo, las angioten, son angio-vaso-ten-tomografía, es una tomografía de vasos sanguíneos. Estas angioten, que son tomografías de vasos sanguíneos, por ejemplo, ¿para qué casos? Por ejemplo, para ver aneurismas, ¿no? O malformaciones arteriovenosas, ¿no? Entonces, aquí se coloca contraste, se toma una angioten, y esa es una reconstrucción en 3D. Esta es una reconstrucción en 3D, tanto en negro como a color, ¿no? Para poder evaluar mejor, acá parece que hubiera un ovillo vascular, ¿no? Una malformación arteriovenosa. También la tomografía te da el plus de la reconstrucción en 3D, por ejemplo, de estructuras óseas. Por ejemplo, aquí es una tomografía de cráneo, donde se ha hecho la reconstrucción en 3D y se ve claramente que no están unidas las suturas, ¿no? Porque esto es de un paciente joven, de un niño. Es por eso que las suturas no están todavía consolidadas o fusionadas. Luego tenemos resonancia magnética. Resonancia magnética es, es un estudio que no utiliza radiación, es un gran magneto, es un imán gigante. Este es el gantry, esta es la mesa, es muy parecido al tomógrafo. Y acá lo que va a hacer es que vamos a estudiar los... vamos a ver aquí que la resonancia magnética va a usar los hidrogeniones. Acuérdense que somos 60% agua, que tenemos átomos de hidrógeno. Esos átomos de hidrógeno son los que van a ser usados para la resonancia magnética, ¿no? Los protones de hidrógeno tienen un continuo movimiento como el trompo, que gira sobre su eje, y a eso le llamamos spin, y va a generar un campo magnético. A ese campo magnético le vamos a colocar otro campo magnético mucho mayor, que es el que produce el resonador. Hay resonadores de 1,5 teslas, de 3 teslas. Entonces, estos protones, eh, al colocarlo frente a otro campo magnético, van a adquirir orientaciones, ¿no? A favor o en contra del campo magnético que se le está colocando. Y luego se va a aplicar mediante energía externa, mediante electricidad, impulsos de radiofrecuencia. Y así los núcleos van a captar esa energía, cambiando su orientación y su vector, ¿no? Su vector de orientación. Como se va a acabar el Zoom, les mando otro enlace, ¿ya? Finalmente, se termina de dar esos impulsos a los protones de hidrógeno, y entonces se van a situar de nuevo en un estado base, liberando energía de la misma que puede detectarse, y se llama el momento de una relajación, ¿no? Entonces, todo este movimiento, todos estos impulsos que se dan a los protones de hidrogeniones van a producir una señal, y esa señal se va a convertir en una imagen. Y la imagen va a ser esta, que es una imagen muy clara, parece un atlas, ¿no? Un atlas, una imagen de un atlas muy nítida, ¿no? Entonces, la resonancia es el gol estándar para patología vertebral y para patología craneoencefálica, ¿no? Y bueno, luego se usa también para